Buenos días. ¿Están motivados o no están motivados? ¿Sí? ¿Motivados con el nuevo día? ¿Motivados por estar acá? ¿Estamos motivados por venir o estamos motivados por qué? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros hoy para estar acá? Normalmente yo nunca pregunto si estamos motivados. Se mantienen motivados, ¿están motivados? Pero es que hoy en día es popular, común escuchar acerca de la motivación. La motivación es un ingrediente importante en el día a día de los. Por eso muchos de los discursos, muchas de las cosas que se escuchan hoy, en cualquier escenario en que usted y yo nos movamos, tienen algo de motivación, algo de que alguien nos esté hablando acerca de cómo nos motiva o cómo quiere motivarnos o cómo tenemos que motivarnos. La iglesia no es la excepción. La iglesia necesita de motivación y por eso desde hace mucho tiempo digamos que en la iglesia se ha llenado de mensajes motivacionales, pero mensajes motivacionales equivocados. La motivación está definida como lo que nos mueve hacia una acción, lo que cambia, provoca o impulsa nuestro ser. Entonces, cuando estamos motivados por algo, para hacer algo, ese algo nos provoca, nos impulsa, nos cambia, ¿cierto? Nos lleva a querer hacer algo. Por eso la Biblia habla de la motivación, pero la motivación que nos enseña la palabra de Dios, la motivación del cristiano no es la misma motivación del no creyente. Nuestra motivación como cristianos proviene de Dios, es inspirada por Dios, no por las cosas de este mundo. Los no creyentes son motivados o su motivación es por cosas terrenales, por cosas de este mundo. Entonces uno siempre escucha hablar y de pronto hasta, como lo hemos dicho nosotros, caemos en frases, ¿no? Mi motor, mi motivo, mis hijos son mi motivo, mi familia es el motivo. Sí, lo que a mí me motiva para salir cada día adelante es mi familia, es mis hijos. Y eso no pareciera malo, pero son terrenos. Por encima de mis hijos, de mi familia, por encima de todo, está Dios, y es Dios el que debe motivarme. Debe ser mi motivación. Por eso leíamos el domingo pasado, cuando estuvimos hablando del Salmo 40, yo quiero traer algo un poco a colación de eso. Cuando el salmista decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La motivación de David era hacer la voluntad de Dios. La motivación de David para cualquier cosa que él fuera a hacer en su ejercicio de rey era motivado por hacer la voluntad de Dios. Su motivación para ser rey no era el engrandecimiento mismo de ser rey, no era el reconocimiento mismo que podía tener el pueblo hacia él por ser rey, sino que su motivación era hacer la voluntad de Dios. Y el hacer la voluntad lo agradaba a él, o sea, lo hacía una persona feliz. Su palabra, la ley de Dios, estaba en medio de su corazón. Ahora decíamos que eso fue cierto en la vida de David, porque él era un hombre conforme al corazón de Dios, pero que todo ese cumplimiento era un tipo y sombra del verdadero cumplimiento o del perfecto cumplimiento en Cristo. Porque Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de quien vive y acabar la obra, acabar su obra. O sea, para Jesús hacer la voluntad del Padre era tan necesario y tan importante como la comida. Para nosotros será tan necesario y tan importante como la comida hacer la voluntad de Dios. ¿Será que a nosotros nos motiva hacer la voluntad de Dios igual que ir a comernos una hamburguesa? ¿Qué nos puede motivar más? ¿Ir a un restaurante a comer una buena comida o ir a la iglesia a escuchar la palabra? ¿Qué nos motiva más a nosotros? ¿Ir a la iglesia, aprender de Dios, conocer más a Dios o irnos de paseo el domingo?
¿Qué nos motiva más? ¿Qué es lo que está motivando más nuestra vida? Yo lo digo porque he venido invitando personas a la iglesia y siempre tienen algo que hacer. Siempre tienen algo que hacer. Siempre tienen algo que hacer el domingo. Siempre hay algo más importante. Lo que los motiva a ellos entonces no es hacer la voluntad de Dios. Lo que los motiva a ellos es un tiempo de esparcimiento, un tiempo de recreación, un tiempo de ir y desestresarse en actividades, en paseos, que al final no es que eso sea malo, pero les están dando la prioridad a eso, a sí mismos y no a Dios. Son motivaciones que cambian de prioridad. Entonces, ¿cómo nosotros deberíamos de responder a las poderosas obras de Dios? Lo decíamos el domingo pasado, que lo que Dios quiere de parte de nosotros es fidelidad, obediencia más que ofrendas y sacrificios. Por eso decíamos que habían personas que en vez de escuchar y obedecer la voz de Dios, de ser fieles a Dios, decían, no, yo cumplo con darle algo al pobre, con darle comida a un necesitado, con ser buena persona y ya no necesito ir a la iglesia, no necesito nada más. Cumplen sus propios deseos, satisfacen sus propias necesidades, pero Dios está exigiendo de parte de nosotros una obediencia sincera, porque muchos de estas personas se dicen ser cristianos, muchas de estas personas dicen creer en Dios, muchas de estas personas creen en Dios. Y me decían, no, vos sabes que a mí me gusta ir a la iglesia, pero yo en estos días yo veo las predicas por YouTube, yo entro a Facebook, y porque el domingo, es que los domingos tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Yo no sé si esa misma excusa le vaya a servir cuando esté delante de Dios, cuando comparezca delante del tribunal de Cristo. Decíamos que Spurgeon hablaba o hacía un comentario acerca del hacer tu voluntad muy agradable. Jesús no solamente hizo la voluntad del Padre, sino que se deleitaba en ello. Desde la eternidad Él ha deseado la hora puesta delante de Él. En su vida humana fue restringido hasta que alcanzó el bautismo de la agonía, en la cual Él magnificó la ley. Aún en el mismo Getsemaní Él escogió la voluntad del Padre y colocó de lado la suya. Hacer la voluntad de Jesús, del Padre para Jesús, era lo más importante. El Hijo está sujetado al Padre, como el Espíritu Santo está sujetado al Padre. Por eso hacer la voluntad del Padre para Jesús era importante. Era importante. Ahora, este tipo de motivación que mostraba Jesús, este tipo de motivación que mostraba David, es o debe de ser evidente en el corazón del creyente, o al menos en el corazón del verdadero creyente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mundo está motivado por su ego. El mundo está motivado por la exaltación del yo, por ese síndrome del todo sobre mí, por la enfermedad del que todo lo merezco y todo lo puedo, que se caracteriza por autodeterminación, autoobsesión, autoadoración, amor propio, ¿cierto? Autoestima. Entonces empieza a colocar al hombre en el lugar de Dios, a que el hombre ocupe el lugar que solamente debe de ser para Dios. El trono del corazón del hombre lo ocupa el hombre, Dios. Ahora, la Biblia nos enseña algo contrario a esto, ¿no? La Biblia no nos enseña a que debemos centrarnos en nosotros mismos. La vida del ser humano no puede estar centrada en sí mismo, sino en Cristo, ¿cierto? Ahora, no por eso estamos diciendo que la motivación o sentir motivación es mal. ¿Qué nos motiva a hacer las cosas? Pero ¿cuál es el orden que estamos dando a esas motivaciones? La motivación, según la Biblia, es un tema relevante que nos ayuda a tener perspectivas valiosas sobre cómo
nosotros podemos encontrar ese propósito en nuestra vida, ese propósito al que Dios nos ha llamado. La vida que usted y yo debemos aprender, o mejor dicho, lo que usted y yo debemos aprender acerca de lo que es la motivación de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña. Porque la Biblia habla de motivación. Vimos que David tiene motivación por hacer la voluntad del Padre. Jesús también tenía la motivación por hacer la voluntad del Padre. Pero muchas iglesias hoy están enseñando otro tipo de motivación. ¿Sí? Muchas iglesias hoy están enseñando una motivación diferente. Por eso vemos muchas iglesias donde los pastores ya no son pastores, son coaches. Son entrenadores motivacionales. ¿O no? Van con discursos motivacionales a emocionar a la gente, a elevar las emociones de las personas. Y esas personas que van a ese tipo de iglesias a escuchar ese tipo de discursos son personas que no quieren escuchar la palabra. Ellos no quieren escuchar la palabra. Ellos no quieren verse confrontados con la palabra de Dios. Por eso podemos decir que hoy en día el púlpito está en crisis. Por falta de predicadores que deseen exponer las escrituras fielmente, por falta de predicadores que quieran exponer el consejo de Dios tal y como está en la Biblia, solamente por tener un montón de personas contentas, felices, ¿cierto? Y que adicional a eso, estas personas, estos pastores, estos coaches motivacionales, también tienen una motivación que es el dinero. Entonces, tienen todo lo necesario para manipular a las personas para que esas personas estén contentas y entonces puedan sacar de esas personas el dinero que ellos necesitan o que quieren ganar, que quieren percibir una ganancia que es una ganancia deshonesta. Porque a través de la manipulación emocional, esas personas vienen y dejan el dinero a toda la gente afuera, se queja y critica a las iglesias cristianas, dicen, no, es que eso ya le sacan la plata a uno, es que le lavan el cerebro a uno, pero ellos son los culpables porque van a eso. Van a lugares que hacen eso porque van con ganas de encontrar una respuesta para ganar plata. Porque no solamente ese pastor fraudulento quiere ganar plata, las personas que van allá también quieren ganar plata. Y creen que ir allá es como ir y sobar una lámpara maravillosa, mágica, que les va a conceder todos los deseos. Donde van a ir a un lugar donde les van a dar unas respuestas a algo que ellos no han podido contestar. Por eso hay una frase que me gusta de Charles Spurgeon que dice: quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo con un mejor salario. Refiriéndose a estos pastores que han usado la palabra de Dios como una especie de mercadería. Esa es la motivación de esas personas, es la motivación de los que asisten a esos lugares. Esas personas van porque quieren recibir una dosis de adrenalina, una descarga emocional. Allá no le predican a usted a través de la parte intelectual, es decir, leer un texto, enseñarlo, extraer una verdad bíblica y para que usted la aplique a su vida. Ellos van a través de la emoción, manipulando emociones, sentimientos. Con varios aspectos que ellos tienen a la mano, pueden lograr eso. Entonces usted va a ver gente llorando, tirada en el piso, porque se han removido emociones, cosas profundas, tal vez de su pasado, de su presente. Y eso es cuando llega el momento de dar el dinero, están listos, están ya a punto y por eso van y lo dan. Sí, pueden. No van obligados. Por eso el tema de hoy lo hemos llamado el púlpito en crisis. Hemos llamado el tema el púlpito en crisis. Para que podamos salir de esa crisis que está viviendo el púlpito hoy en día, pues vamos a lograr salir de la crisis donde entendamos ciertas cosas. La primera es la necesidad de la verdadera predicación de la palabra.
Es lo que de entrada podemos buscar para entender cómo salir de esa crisis en la que el púlpito se encuentra. La necesidad de la verdadera predicación de la palabra, según de Timoteo, capítulo 4, verso 3 al 4. Según de Timoteo 4, verso 3 al 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Timoteo, esta carta de Pablo a Timoteo, lo está llamando, lo está instando a que se mantuviera enfocado en la palabra de Dios. Timoteo necesitaba mantenerse enfocado en la palabra de Dios, porque el ser humano, esas personas a las que Timoteo tenía que pastorear, como todo ser humano, por instinto natural, no acepta la palabra de Dios. El ser humano por instinto natural no quiere escuchar la revelación de Dios, no quiere recibir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te va a confrontar, porque la palabra de Dios te va a decir que estás haciendo mal, porque la palabra de Dios te está diciendo que tienes que cambiar. El ser humano prefiere que le digan lo que quiere escuchar. Y eso es lo que pasa en los púlpitos de muchas iglesias. Están diciéndole a la gente no lo que necesita escuchar, sino lo que quiere escuchar. Porque si le dicen lo que necesita escuchar, esa gente se va a ir. Si a la gente le hablan de arrepentimiento, de pecado, de sujeción, la gente no le va a gustar. La gente necesita algo que le quite el comezón de oír. Por eso sigue diciendo el pasaje, sino que teniendo comezón de oír. Teniendo comezón de oír, esas ganas de escuchar algo, pero esas ganas de que me digan lo que quiero escuchar. Eso es el comezón de oír. Un comentarista bíblico acerca del comezón de oír dice, curiosidad interminable, un insaciable deseo de variedad. Sienten el cosquilleo de sus oídos con el lenguaje y el acento de la persona, abandonando el buen y fiel predicador por un buen orador. Que son dos cosas distintas. ¿Un predicador es distinto? Claro. Tal vez el predicador no tendrá la misma capacidad o habilidad para comunicar el mensaje, pero si está dando un mensaje bíblico, va a ser un efecto que un orador no va a tener. Por eso, a la predicación de la palabra no la podemos llamar conferencia, en muchas iglesias le llaman conferencias. Una conferencia es un tema cualquiera, pero cuando estamos en la predicación, en el tiempo de la predicación, es un tiempo de enseñanza de la palabra de Dios. No buscamos entretener a nadie, no buscamos hacer sentir bien a nadie, ni tampoco hacerlo sentir mal. Buscamos todos aprender de la palabra de Dios. Por eso es en este punto donde vemos o nos damos cuenta cuál es la verdadera motivación de muchas personas que van a la iglesia. Pero cuando hemos predicado en frente de muchas personas y se empieza a predicar la palabra de Dios como tiene que ser, muchos de estos disque cristianos empiezan a dejarse. Yo lo he visto. Empiezan a acercarse. Te empiezan a incomodar, te empieza a dar sueño. ¿Sí? Entonces, hay dos clases de motivaciones, las que busca la persona agradar a Dios o con las que busca agradar al ser humano. Entonces, hay pastores que buscan es agradar al ser humano, a Dios, con mensajes motivacionales, con mensajes que hagan sentir bien a las personas, que las hagan sentir contentas. Pero en ninguna parte están hablando de aplicar la palabra de Dios. Buscan leer solamente los pasajes más bonitos, digámoslo así, pasajes de bendición, palabras de amor,
pero la persona no está siendo confrontada con el pecado de toda una semana. Estos púlpitos están en crisis porque están mostrándole a la gente no una verdadera motivación y están haciendo que la gente siga hundiéndose en motivaciones equivocadas, por una motivación correcta de la que se debe hablar en la iglesia, de la que se debe impulsar e instar a la gente, es a una motivación que tiene que ver con buscar agradar a Dios. No solamente el predicador, las personas, todos tienen que buscar agradar a Dios. Una motivación correcta es buscar agradar a Dios. Colosenses capítulo 3, verso 24. Colosenses 3, 23, 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo ¿de qué? De corazón. ¿Como para quién? Para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo el Señor se dice. Por lo general nos estamos moviendo para hacer las cosas tal vez de corazón, pero no como para el Señor, sino como para nosotros. Vivimos haciendo cosas de corazón tal vez, pero como para agradar a mi jefe, para agradar a mis compañeros, para agradar a mi familia, para agradarme a mí mismo, pero no para agradar al Señor. Todo, absolutamente todo, pertenece al Señor. Todo. La empresa donde usted trabaja, el lugar donde usted vive, la ciudad, el barrio, todo pertenece al Señor. Entonces, como todo es del Señor, ¿a quién hay que hacer las cosas? ¿O para qué hay que hacer las cosas? Al Señor. Entonces, Colosenses nos insta a hacer todo de corazón como para el Señor y no para los hombres. No buscar agradar a las personas. Cuando hacemos las cosas como para el Señor, cuando lo hacemos para agradarlo a Él, algunas veces eso significará no agradar a la gente. Y eso significa que nuestra motivación viene entonces, o debería venir entonces, de nuestro amor y de la lealtad hacia Dios. No por la lealtad y el amor a las personas, no por la lealtad y el amor a mi empresa, no por la lealtad y el amor a mis compañeros, amigos, conocidos, familia, no, sino por el amor y la lealtad que yo tengo que tener hacia Dios. Si hacemos todo para la gloria de Dios y no para nuestra propia satisfacción o reconocimiento, vamos a encontrar una motivación más duradera que nos va a llevar a alcanzar nuestros objetivos personales que vienen siendo secundarios, porque el primer objetivo del ser humano debe ser agradar a Dios, buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. Entonces, cuando yo estoy colocando mi mirada en el reino de Dios y su justicia, estoy siendo leal con Dios, estoy haciendo todo para Dios, estoy haciendo todo para la gloria de Dios, no para mi propia gloria, no para mi propio reconocimiento. Y entonces Dios, que no se queda con nada seguramente, va a bendecir mi camino. Por eso mi motivación al ir a la iglesia, mi motivación al buscar de Dios es buscar agradar a Dios. Por eso yo no dejo de ir a la iglesia. Por eso yo no le saco excusas a la gente cuando me invita a la iglesia. La motivación al ser humano es una motivación egoísta por lo general, obviamente. Porque siempre va a buscar satisfacer las necesidades personales sin tener en consideración el bienestar de los demás. La motivación al hombre es egocéntrica. El ser humano siempre está pensando en sí mismo. Ahora, eso es un contraste con una motivación altruista que busca o que se enfoca en ayudar al prójimo, en ayudar a las otras personas. Ayudar a otras personas a que alcancen sus objetivos. Por eso la Biblia nos enseña a que debemos buscar el bienestar de los demás. El Señor dijo que hiciéramos con los demás lo que queremos que hagan con nosotros. ¿Cierto? Estar dispuestos a ayudar, a hacer las cosas bien, de buena manera. Ahora, eso nos tiene que llevar al segundo punto, que es evaluar nuestro cristianismo.
evaluar nuestro cristianismo. En 2 de Timoteo, donde estábamos, dice, sino que teniendo comezón de oír. Evaluar nuestro cristianismo, evaluar cuál es la calidad de nuestro cristianismo, es parte de una sana motivación. ¿Qué es lo que debe motivarnos cuando vamos a la iglesia? ¿Qué es lo que nos motiva el domingo para levantarnos por la mañana para ir a la iglesia? Nos motiva que vamos a ir a escuchar la palabra de Dios. Nos motiva que vamos a ir a aprender algo nuevo de Dios. Nos motiva que eso que vamos a aprender lo vamos a poder aplicar a nuestra vida. ¿Qué nos motiva? O nos motiva la conexión de oír, de querer escuchar algo que sí me haga sentir bien, que me haga sentir contento, que me eleve a una motivación emocional. Cuando nosotros queremos aprender de Dios, yo escuchaba esos días un pastor que decía que el culto empezaba el sábado por la noche. Decía, y no me pareció, yo nunca lo había visto así, pero él decía, el culto no empieza el domingo por la mañana, el culto empieza el sábado. Cuando yo me acuesto temprano, cuando yo tengo listo todo para el día siguiente, cuando yo oro por el día de mañana, cuando yo le pido a Dios para que mañana sea un buen día para ir a la iglesia, que todos estemos bien para ir a la iglesia, oro por los hermanos que van a ir a la iglesia, oro por esos hermanos que tal vez nunca han vuelto a la iglesia, oro por esos hermanos que puedan llegar nuevos a la iglesia. Y al otro día por la mañana cuando me levanto y hago las cosas temprano para ir a la iglesia y me organizo para la iglesia y oro por ese día que Dios me está dando, estoy empezando el culto desde antes de llegar a la iglesia y esa tiene que ser una motivación, llevándola a la práctica. Cuando hacemos eso, es una muestra de que Dios está haciendo algo en mi vida, está haciendo un cambio en mi vida. Porque si fuera por nosotros mismos, ni vamos a ir. Si fuera por nosotros mismos, lo hacemos a nuestra manera. Vamos cuando queramos ir de pronto vamos tarde, ¿cierto? Pero cuando Dios hace algo en nosotros, Él hace cambios maravillosos en el corazón del ser humano que se motiva por querer ir a la iglesia, porque anhela que llegue el domingo para ir a la iglesia. Nos da un deseo por querer escuchar esa palabra, un deseo y una expectativa de qué será lo que Dios tiene para mí. Pero ¿qué es lo que las personas quieren oír? Las personas no quieren oír eso. Las personas quieren oír una palabra motivacional. Tú eres el mejor, tú te lo mereces, Dios te ama, ¿cierto? Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar ese carro que tú quieres, esa casa que tú quieres, pacta, ¿cierto? Eso es lo que la gente quiere escuchar. Personas que se sienten a evaluar ese tipo de cristianismo se van a dar cuenta que son todo menos cristianos. Lugares donde yo evalúe qué es lo que están enseñando y es contrario a lo que Dios enseña en la palabra, yo tengo que salir corriendo de ese lugar. Porque están enseñando todo menos un verdadero evangelio. Están enseñando un pseudo evangelio. El evangelio de la prosperidad, toda esa declaración positiva que ya lo hemos visto aquí, son lugares donde la gente debería evaluar qué es lo que están haciendo. ¿Qué es lo que están escuchando? Porque ¿qué es lo que realmente quieren escuchar? ¿Qué es lo que nace de su corazón que los motive a ir a ese tipo de lugares a escuchar ese tipo de mensajes? ¿Será que esas personas tienen una relación real con Dios? Esa es una pregunta que ellos se deberían de hacer. ¿Será que yo tengo una relación con Dios realmente? Creo que es así. Porque tener una relación personal con Cristo comienza desde el primer día en que usted y yo nos damos cuenta de esa necesidad de Él. Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, que reconocemos que somos pecadores, cuando le pedimos a Jesús que entre en nuestra vida, en nuestro corazón, para que Él sea la autoridad suprema de nuestra vida. No cuando mi motivación soy yo y entonces la autoridad en mi vida soy yo. Porque ese tipo de personas
Le dicen a Dios, Dios, dame todo lo que te pido, pero no te metas en mi vida porque yo mi vida la manejo, yo sé cómo la manejo. El Padre siempre ha deseado estar cerca de nosotros. Dios siempre ha querido tener una relación personal con nosotros. Dios es un Dios personal, no impersonal, es un Dios personal. Antes de que Adán y Eva pecaran en el jardín, ellos tenían una relación personal con el Padre. Ellos hablaban con el Padre. Caminaban en medio del jardín con el Padre. Era una relación de tipo personal. ¿Sí? Pero que con la caída rompieron esa relación, quedamos entonces todos separados y desconectados de Él. De paso, eso nos pasó ahorita, nos acabó la canción de repente. Nos sentimos así que, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? Nos desconectó. Eso pasó cuando el hombre pecó. Desconectó al ser humano de esa relación personal e íntima que tenía con el Padre. Por eso tener una buena relación con Dios debe ser nuestra mayor motivación. Más que nuestros hijos, más que nuestra pareja, más que nuestro trabajo, más que nuestra profesión. Nuestra mayor motivación debe ser una relación con Dios, una buena relación. Debemos entonces cultivar una relación cercana con Dios. Buscar su guía en nuestras decisiones. Buscar su dirección en todo lo que nosotros hacemos. Preguntémonos qué es lo que quiere Dios para nosotros y cómo nosotros podemos servirle mejor con nuestras acciones al día a día. Si con nuestras acciones al día a día yo estoy honrando a Dios. Es importante que cuando evaluemos nuestro cristianismo, nos demos cuenta si tenemos una relación con Él y qué calidad de relación con Dios tenemos. Ahora, también tenemos que buscar la sana doctrina. Por eso los púlpitos están en crisis, porque no hay una sana doctrina. Tenemos que buscar la sana doctrina. Dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Cuando yo leí esta parte del pasaje esta semana, yo me acordaba, se venía muy fácil a mi mente todos estos pastores famosos que hay. La mayoría de los pastores famosos que vemos en internet son maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pastores con mega iglesias, con miles de personas en las redes sociales, con miles de personas en esos lugares. Pero eso me recordaba que esos maestros que son tan populares no son necesariamente maestros fieles. Tal vez son los maestros más populares, pero no son los más fieles. Por eso usted y yo no podemos asumir, una persona que ve un tipo de prédicas, de mensajes de esos, no puede asumir que un maestro de esos realmente esté quitando la convención de vivir. No, está estimulando la convención de vivir. ¿Sí? Porque es popular, porque su mensaje es popular. El verdadero evangelio no es popular, porque el verdadero evangelio te trae dos noticias. La primera, que usted es un pecador, que usted está muerto en sus delitos y pecados, y usted está mal delante de Dios, pero que si usted lo acepta, la segunda noticia es que Dios le va a dar la vida eterna. Esas noticias no son populares. Este tipo de predicadores que vemos hoy en día, como dicen lo que la gente se muere por escuchar, entonces sus enseñanzas son populares, pero sus enseñanzas vienen de sus propios deseos. Por eso dice de sus propias concupiscencias, porque vienen de sus propios deseos. Y con esas enseñanzas te están permeando la mente y el corazón de estas personas. Como dice un pastor que escuché, los están vacunando contra el verdadero evangelio. En muchas iglesias evangélicas, cristianas, están vacunando a las personas contra el verdadero evangelio. Porque esas personas entonces no van a poder
o no van a querer y no les va a gustar cuando vayan a un lugar que de repente puedan hacerlo y escuchen la palabra de Dios como es. Escuchen el verdadero evangelio, no lo van a resistir. Porque ya han sido vacunados contra ese mensaje. La crisis del púlpito entonces será por falsos maestros, que obviamente dan falsas enseñanzas. Dice 2 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3, yo se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. 2 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Dice, en el pueblo hubo falsos profetas. También entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo soberano Señor que les rescata. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán. ¿Poquitos? No, muchos. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos falsos maestros se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Pedro en su carta, combatiendo lo que todos los apóstoles combatían en su época, que eran los falsos maestros, que hoy los vemos hoy día. Y así como en la época de Pedro, cuando escribió esta carta, sí habían santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, también habían falsos profetas y falsos maestros. Pedro está aquí estableciendo el hecho de que ellos ya estaban, no de que había la posibilidad de que se levantaran falsos profetas y maestros, no. Él dice, también entre ustedes habrá falsos maestros encubiertamente. ¿Sí? Él dice, ya están. No están solamente en el pueblo, están dentro de la iglesia. Hoy está pasando exactamente lo mismo. Dentro de la iglesia hay hombres que Dios los ha levantado y que están enseñando fielmente el consejo de Dios, pero también hay una cantidad de falsos maestros que están enseñando lo que continúa diciendo el pasaje. Encubiertamente introducirán herejías destructivas. Ahora, los falsos maestros no trabajan de manera encubierta, porque si fuera encubierta no los veríamos en internet, ¿cierto? O sus lugares no estarían abiertos al público. Cuando se habla de que sus enseñanzas, o que están dando encubiertamente, quiere decir que sus enseñanzas no es que sean secretas, porque las enseñan, sino que la naturaleza de sus enseñanzas están escondidas por debajo de una apariencia de una verdadera enseñanza. ¿Por qué? Porque están utilizando la Biblia. Entonces su enseñanza, la naturaleza de esa enseñanza, está escondida, está disfrazada, como si fuera una verdadera enseñanza, porque están usando la Biblia y hablan de Dios. Ningún falso maestro lo hemos escuchado diciendo, yo soy un falso maestro. No, ellos no se anuncian como falsos maestros. Son falsos maestros porque a la luz de la Escritura enseñan cosas contrarias a la Escritura. Pero la gente que va a esos lugares no lo ve así. No lo entiende así. Herejías destructoras. Esos falsos maestros están introduciendo esas herejías que destruyen el cuerpo de Cristo al decir mentiras acerca del Señor, acerca de la obra de Cristo en nosotros y a través de nosotros. Y por medio de esas herejías, muchas personas han salido lastimadas y destruidas de esos lugares. Por eso la herejía no es inofensiva. La herejía es destructiva, dice la palabra. ¿Cierto? Herejías destructivas. Cuando usted dice una herejía destructiva, no es una herejía inofensiva. Muchas personas que Dios, en su infinita misericordia, los ha sacado de esos lugares, muchos de ellos salen lastimados. ¿Cierto? Salen con un evangelio tergiversado, destruido, y quieren buscar de Dios. Pero lo están haciendo en un lugar equivocado. Cuando logran salir de ahí, pues tienen que volver a un proceso
de restauración en su fe, en su confianza al cuerpo de Cristo. Dice, al extremo de negar al mismo soberano Señor que los rescató. Llega un momento en que los falsos maestros no es que nieguen que Jesús existe, no es que nieguen que Dios existe, sino que niegan al Señor que los rescató cuando están enseñando cosas que el Señor no enseña su palabra. Ahí están negando al Señor que los rescató. Por eso Pedro dice que al decir lo rescató, porque aparentan ser salvos, ¿cierto? Aparentan ser buenos cristianos, aparentan ser hombres de fe. Por eso él no dice, como hubiera dicho que los rescató, porque su apariencia es de hombres rescatados, que hablan una enseñanza que parece de Dios, pero que no es de Dios, pero que al mismo tiempo se están siendo unos maestros falsos y destructivos. Y aún una persona que parezca tener un caminar piadoso y fiel, y que parezca tener una relación con Cristo, esa persona puede traer herejías destructivas, porque estos pastores, estos falsos pastores, estos falsos maestros, se ven como hombres piadosos, fieles a Dios, con una relación con Cristo, pero que su enseñanza es destructiva. Por eso el daño que hacen es tan grande, por esa apariencia de pastores de Dios, ¿cierto? Pero están enseñando mentiras, y esas mentiras obviamente son más aceptadas, mucho más fácil por la apariencia de carácter que tienen del hombre de Dios. Dice, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. A estos falsos maestros se les ha prometido una destrucción repentina. Aunque no los veamos siendo juzgados ahora, no lo estamos viendo ahorita juzgados tan rápido como muchos quisieran. Porque tal vez muchos dirían, bueno, que los descubran, que los metan a la cárcel porque están usando el dinero de la iglesia para comprarse un avión privado, para comprarse una mansión, ¿cierto? Engañando a la gente con falsos milagros. Pero ellos tienen prometida una destrucción repentina porque va a pasar en el momento que ellos menos lo esperan, pero no podemos dudar de que eso va a ser así. Ahora, la popularidad de estos falsos maestros radica en que dicen tantas cosas mágico-maravillosas que muchos los van a seguir. Dice, muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Cuando nosotros leemos esto, nos acordamos que esos falsos maestros pueden llegar a ser tan populares, tan famosos, tal vez porque algo que ellos hagan funciona, y eso que ellos hacen funciona y atrae multitudes. Algo que ellos hacen funciona y trae multitudes, traen seguidores, pero que porque eso que hagan funcione, no necesariamente viene de ellos. No necesariamente hace que ellos sean hombres de Dios. Sabemos nosotros por la palabra que la obra de Dios siempre va a traer frutos, ¿cierto? Pero la obra del diablo también puede dar frutos. Ese es ahí cuando las personas deben discernir si ese fruto es de Dios o es del diablo. ¿Sí? Por eso van muchas personas a estos lugares y creen que todo eso viene de parte de Dios. Pero todo lo que se predica, todo lo que se hace, toda la liturgia, todo lo que la práctica eclesiástica está por fuera de lo bíblico. Pero como ven 200, 300, 1000, 500, 3000 personas diciendo soy de Dios. Y todo lo que se está haciendo aquí es de Dios. Pero no se dan cuenta que el diablo también da frutos. Ahora, el aspecto más preocupante de estos falsos maestros no es que están entre el pueblo, como está diciendo Pedro, porque siempre han estado, él decía, ¿no? Hubieron falsos profetas y ahora también los saben ustedes.
Entonces, lo más preocupante de estos falsos maestros no es que están entre el pueblo, porque siempre han estado y van a estar entre el pueblo cristiano. Lo que es más preocupante, lo que es más angustioso, es que hay muchos cristianos que están siguiendo esas malas enseñanzas, que están siguiendo esas prácticas vergonzosas y les están creyendo. A veces, no sé si usted le ha tocado hablar con alguien que va a una iglesia de estas donde enseñan una doctrina de error o cosas que sabemos que no están bien, y esas personas idolatran a ese pastor. Lo tienen como, mejor dicho, no aceptan que digan nada en contra de ellos. Y está bien que hagan, que quieran a sus pastores, eso está bien. Pero no pueden desvirtuar el lugar que es de Dios con el nombre de Dios. Por eso, por causa de ellos se difamará el camino de la vida. No se difamará solamente cuando los falsos maestros están trabajando y sus multitudes los están siguiendo, porque ahí el camino de la vida está siendo difamado. También está siendo blasfemado y difamado cuando las personas de afuera ven todo eso que está pasando allá y empiezan a hablar mal. El honor y el santo Dios, el nombre y el honor del santo Dios están siendo vulnerados, están siendo pisoteados. Cuando vemos tantas cosas, tanta locura en Internet, en iglesias donde hacen unas cosas horribles, unas prácticas vergonzosas, hacen que ellos ya están blasfemando, ellos ya están difamando el camino de la verdad, pero hacen que los de afuera que ven eso, hablen aún más y se burlen. Entonces el nombre de Dios y el honor del Señor están siendo vulnerados. ¿Por qué? Porque las personas de afuera no van a distinguir entre una iglesia de sana doctrina y una iglesia de buena doctrina. Para ellos todo es lo mismo. Para ellos son cristianos todos y los echan en la misma bolsa. Y al echarle en la misma bolsa dicen todos los cristianos son iguales. Y pueden que en una iglesia estén dando una sana doctrina y en esa estén dando una mala doctrina, pero para la gente de afuera es lo mismo. Y el show que hagan acá va a afectar a lo que no hagan. Por eso hay gente cuando iba a esos lugares donde las personas brincan y saltan y se dan contra las paredes y se ponen por la boca y una persona no llega allá, esa persona se asusta diciendo eso es una locura, eso es un. Porque son prácticas vergonzosas. Dios no quiere eso. Dios no busca eso. Por eso la estrategia y el destino de los falsos maestros, dice el verso 3, llevados por la avaricia. Los falsos maestros se aprovechan de ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Por avaricia. ¿Son llevados por qué? Por la avaricia, esa gana, esa hambre de tener más, de tener más dinero, de tener más reconocimiento, más fama. Entonces esos maestros usan la avaricia, son presas de la avaricia, sufren de avaricia para ellos mismos y para sus seguidores. Aunque en algunos lugares la mayoría de sus feligreses son pobres. Son pobres, van a pie, difícilmente tienen un transporte. Y sus líderes salen en camionetas, ¿cierto? Multimillonarios. Muchos falsos maestros hoy en día, así como en esos tiempos de Pedro, están presentando y presentaron un evangelio de autogratificación. Buscaban algo para sí mismos. Por eso usaban la avaricia. Ellos lo hacían era por dinero. Y hay muchos que lo hacen por dinero. Por eso todo eso que están presentando lo hacen con palabras fingidas, porque su enseñanza es falsa y nunca se va a anunciar a sí misma como realmente es. Ellos están enseñando, ellos tal vez ni siquiera están sintiendo lo que están diciendo. Su discurso no sale del corazón, son palabras fingidas. Y esa enseñanza, como es falsa, ellos no la van a enseñar como lo que realmente es, como falsa, ellos la van a mostrar como si fuera algo real, como si fuera verdadera. Dice, desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Pedro nos está asegurando aquí
Esos falsos maestros sí van a ser juzgados. Esos falsos maestros van a comparecer y van a ir a la destrucción por engañar al hombre, engañar al pueblo, engañar a las personas. Y aunque parece que esta gente cada vez prospera más, ¿no? Porque los de ustedes que visten mejor, que viven en casas mucho mejores, que cada vez andan en mejores carros, que sus familias están súper bien, para que estuvieran cada vez mejor, en vez de recibir el castigo, eso no quiere decir que el juicio para ellos no va a venir. El juicio para ellos viene. La ira de Dios se va a derramar sobre ellos, aunque por ahora esté permitiendo que ellos continúen, ¿cierto?, avanzando y creciendo. Lo que van a acumular para ellos cada vez más es condena y dureza de esa condena y dureza de sus propios corazones, porque ellos no van a salir de él, ellos se van a quedar ahí. Ahora, volviendo a la segunda de Timoteo, en el capítulo 4, verso 3 al 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Verso 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, una vez que las personas dejan la palabra de Dios de lado, empiezan a creer y empiezan a aceptar fantasías. ¿Sí? Mire, cuando una persona se va de una iglesia, es sanado, tenía por algún problema, por alguna dificultad, por algún conflicto, y le da por devolverse a la religión tradicional, se va a aceptar fantasías. Se va a aceptar historias mágicas maravillosas. Cuando se van para un lugar donde es una doctrina de error, se van a recibir enseñanza falsa. Por eso cuando el hombre rechaza la palabra de Dios, rechaza la verdad de Dios, no quiere decir que no crea en nada. Quiere decir es que va a creer en cualquier cosa. Cualquier cosa que parezca que le va a dar la respuesta. Por eso, creer que el universo surgió de la nada por causalidad es creer en una fábula. Por eso trae a colación una descripción de un artículo del periódico Los Angeles Times de un ejemplo acerca de esto. Dice: en el principio había luz, pero también quarks y electrones. El Big Bang arrojó energía que se condensó en radiación y partículas. Los quarks se unieron para formar protones y se formaron rápida y salvajemente en una caliente y densa sustancia brillante como una estrella. Pasó el tiempo, aproximadamente 300.000 años. El espacio se expandió, la materia se enfrió, los electrones y protones eléctricamente irresistibles el uno al otro se fusionaron en hidrógeno neutro y de este matrimonio nacieron los primeros átomos. El espacio entre los átomos se volvió tan transparente como un cristal. El resto, como dicen, es historia. Los átomos se fusionaron para formar nubes de polvo, las cuales a su vez se convirtieron en estrellas, galaxias y cúmulos. Las estrellas agotaron su combustible nuclear, colapsaron y explotaron en ciclos recurrentes, fusionando elementos en el proceso. De vez en cuando, un planeta estable se condensaba alrededor de una estrella de segunda generación, donde crecerían formas de vida basadas en carbono, entre otras cosas. Cosmólogos, lo mejor de contemplarlo todo. Este es un comentario a un artículo científico del periódico Los Angeles Times que lo titularon El Big Bang y lo que les... Esto es una fábula. Eso es un mito. Sino que es un ejemplo de las fábulas que las personas cuando rechazan la verdad de Dios pueden creer. Por eso en muchos casos, es posible que los que se acostumbraron en algún momento ir a la iglesia, pero que se desviaron de la verdad, van a empezar a creer muchas fábulas. Por ejemplo, la fábula de que usted debe ganar su camino ante Dios. La fábula de que usted es bueno. La fábula de que usted determina su destino. La fábula de que solo es suficiente con ser una persona para ir al cielo. La fábula de que hay muchos caminos para ir al cielo. La fábula de que todas las religiones hablan del mismo Dios.
La fábula de que usted debería andar por la vida pensando que no es necesario asistir a la iglesia. La fábula de que tus palabras tienen poder para hacer que las cosas pasen. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Una cantidad de fábulas que hoy las personas creen porque se han desviado de la verdad. Prefieren creer estas fábulas porque les gusta, porque les da comezón, se mueren porque les digan lo que quieren escuchar. Entonces, en conclusión, la Biblia nos enseña que nuestra motivación debe estar arraigada en nuestra relación con Dios y en un deseo profundo de honrarlo y obedecerlo. Solamente así los púlpitos van a poder salir de la crisis en la que están. Cuando las personas que vayan a la iglesia no acepten cualquier cosa que les digan. Cuando las personas que van a la iglesia no se dejen meter los dedos en la boca. ¿Sí? No colocando nuestro yo por encima de Dios como lo hacen muchos pastores. Buscando a la vez la sana doctrina, no dejándonos llevar por el pensamiento anticristiano de ese todo lo puedo, todo lo merezco, ni por esas palabras engañosas de falsos maestros que aunque usan la Biblia, ¿cierto? Y se ven como muy piadosos, dice la Biblia que en realidad son lobos vestidos de ovejas. De los que Pedro dice, prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Y que llevan entonces al error a las personas ingenuas y a aquellas que no van buscando a Dios. No van buscando al Dios de la Biblia. Ellos van buscando al Dios de sus deseos, al Dios que calma sus conciencias, no al verdadero Dios, no al Dios de la Biblia. Amén. Vamos a ver. Dios, en esta mañana una vez más, te damos muchas gracias. Oramos por el púlpito, Señor, que está en crisis. Oramos porque debe ser quebrantado todo este conjunto de falsos maestros que se han infiltrado en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, Señor, que seas tú levantando hombres y mujeres que prediquen y que compartan, Señor, la palabra de Dios, la sana doctrina. Te pedimos, Señor, que podamos aprender como el salmista, hacer tu voluntad, no sea de nuestro agrado, que tu palabra esté en medio de nuestro corazón, que se escriba en nuestro corazón tu palabra, Señor, que podamos hacer tu voluntad en todo momento, que podamos predicar a tiempo y fuera de tiempo tu palabra, Señor, que podamos ser redarguidos y redarguir a otros a través de tu preciosa palabra. Dios, te lo pedimos en esta mañana porque las falsas enseñanzas están lastimando a muchas personas, están engañando a muchas personas. Las herejías destructivas no son inofensivas. Colocamos en tus manos, Señor, este mundo caído, ese conjunto, esa cantidad de personas que están afuera, Dios, que tú has determinado para salvación, pero que necesitan escuchar el mensaje. Señor, úsanos como instrumentos de bendición en tus manos para llevar tu palabra. Rompe lo que no es tuyo en nuestro corazón. Enséñanos, Dios, a ser más como tú, que tu palabra, Señor, sea puesta en nuestra vida y que nosotros cumplamos con ella, Dios, lo mejor cada día más que podamos hacer, porque necesitamos agradarte con nuestras acciones, honrarte con nuestra vida, Señor, hacer una defensa del Evangelio, Señor, ante tanta falsa doctrina que hoy encontramos afuera en este mundo, Señor. Colocamos este resto de domingo en tus manos, esta semana que iniciamos la dejamos en tus manos. Te pedimos, Señor, que se haga tu voluntad en nuestra vida esta semana y en lo que está por venir, que podamos, Señor, ser sensibles a tu palabra, que puedas colocar en nosotros cada día más expectativa, esa motivación de buscar tu palabra, esa motivación de buscar tu rostro, esa motivación de establecer una relación genuina y real contigo cada día. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos el próximo domingo.